Mi nombre es Andrés Pipicelo, trabajo en ASAP, soy un ingeniero en Machine Learning. Yo, a diferencia de la mayoría de la gente que viene a presentar a esta conferencia, yo vengo más del palo de la ingeniería y me acerco a la ciencia de datos y a Machine Learning a partir de trabajar en sistemas de backend y Big Data, principalmente. Así que cuando pueda voy a enriquecer las nociones que exprese con mi experiencia en ese rubro, digamos. Bueno, empezamos. La charla trata sobre sugerencias automáticas en sistemas conversacionales. Ya lo pueden leer, obviamente. Primero vamos a presentar el problema un poco, dar algunas nociones para que se entienda bien el contexto en donde lo queremos aplicar y qué tipo de problemas resolvemos en nuestra empresa. Después voy a mostrar algunos antecedentes sobre el tema, cómo se resuelve normalmente, qué opciones hay, los pros y contras, cosas por el estilo. Y al final voy a describir un poco la solución que terminamos implementando y cómo eso encaja en nuestro sistema y con nuestros requerimientos no funcionales. Bueno, el problema básicamente está así como pueden ver en el esquema. Imagínense una conversación donde tenemos dos participantes y uno de los participantes lo queremos aumentar, ese que tiene el robotito. Es decir, esto no es tal vez un problema más clásico de Machine Learning donde queremos reemplazar al ser humano, sino que en este caso lo aumentamos. Le damos herramientas para que durante una conversación que la persona tiene que tener pueda responder de manera más rápida y eficiente. Bien. Las conversaciones tienen un contexto que son básicamente todas las idas y vueltas que tiene la conversación, los mensajes que mandó el cliente y los mensajes que mandó nuestro agente, y también puede estar enriquecido por otras cosas, pero principalmente por la historia. Entonces, en cada situación donde la gente tiene que generar una respuesta al cliente, nosotros lo aumentamos. Como ahí bien dice, generar una sugerencia de respuesta. Y lo aumentamos dando sugerencias. Todavía el ser humano tiene control sobre lo que se dice. Bien, acá las particularidades de nuestro problema es que los agentes colaboran con nosotros, o sea, son personas a las cuales les podemos pedir feedback, nos pueden decir cómo funciona el sistema, tenemos todo el registro de todo lo que hacen en el sistema, así un registro end-to-end, como bien dice la diapositiva. Entonces podemos guardar, tenemos información de toda la historia de las conversaciones pasadas, el momento en que sucedieron, login, logout, todo. Y las sugerencias, obviamente, tienen que ser generadas online. Tal vez es más difícil poner una restricción fuerte de tiempo real, pero tiene que ser un tiempo razonable como para que la conversación no se vea afectada, porque si cada vez que nuestro agente tiene que responder, tiene que esperar un tiempo considerable, la comunicación se ve entorpecida. Bueno, normalmente a la disciplina que engloba nuestro problema se la llama generación de texto controlado. Tal vez no es tan común esa denominación, pero aparece así en varias partes de la literatura. Sobre todo está usado en chatbots, que en otras partes de nuestro sistema lo usamos, pero no es el caso en el ejemplo que estoy mostrando hoy. Y ahora también vamos a pasar a una de las soluciones clásicas de ese problema, que son los modelos basados en reglas, modelos generativos y, por último, que es la solución que terminamos implementando, los modelos de retrieval. Yo como ingeniero, si me presenta este problema, hoy en día ya estoy más interiorizado con las herramientas de Machine Learning. Yo también voy a Keras, desde el vamos a un modelo con 800 capas, todo así. Pero lo primero que pensaría es un modelo de reglas simples. Una secuencia de ifs o un diccionario de reglas en las cuales voy machando una por una a un mensaje para ver si alguna de esas machea y decidir cuál es la respuesta que se tiene que dar. Acá dice todo muy bueno el meme ese de Scooby-Doo donde se desenmascara al malvado y está el arbolito con eso, ¿no?
Bien, entonces, como decía, se tiene una lista de reglas, el criterio, se define un criterio con el cual las secuencias de texto machean con esas reglas, que a veces puede ser tan simple como decía yo, unos ifs, o se puede llegar también a hacer un modelo, aunque cuando ya el modelo que se tiene que usar en ese caso crece mucho, uno empieza a pensar en otras alternativas a cómo enmarcar el problema. A partir de las reglas que se aplican, se usan templates simples para generar respuestas, y le decimos simples porque consumen justamente el contexto de manera muy básica. Simplemente tienen algunos placeholders que tienen que ser llenados para generar la respuesta y nada más. Bueno, como se imaginarán, todos los métodos tienen sus pros y sus contras. En este caso este es muy simple, lo cual, en mi opinión, es muy bueno porque uno lo puede llevar a producción muy rápido y tener un feedback inmediato, que me parece es muy interesante, sobre todo cuando uno no tiene datos en qué basarse para hacer un entrenamiento de un modelo un poco más sofisticado. Entonces, en mi opinión, ahí está muy bueno ponerlo en producción rápido, tener feedback rápido y a poder actuar en consecuencia. Otro tema que manejan bien esta enmarcación del problema es que no te vas a llevar sorpresas y no vas a tener casos, por ejemplo, casos sensibles que deberías manejar bien y no equivocarte. Eso no va a pasar con las reglas. No vas a tener ninguna sorpresa. Se va a comportar exactamente como vos programaste las reglas para que salgan. Entonces, no vas a tener una situación complicada donde hay algo que no deberías haber dicho o donde deberías haberte expresado de otra manera. Pero como contrapartida, las respuestas que se generan son muy monótonas. En este caso hay un humano, lo que se dice, estamos en una situación de human in the loop. Entonces, el agente va a servir como último bastión para que la conversación se mantenga buena, pero si solamente sugerimos cosas de manera muy monótona, no va a tener opción, no va a tener buenas opciones al momento de tener que usarlas, entonces va a decidir no usar el sistema. Y es justamente lo que queremos evitar. Así que, por eso, ahí tal vez uno pasa a un enfoque, digamos, más moderno y hoy en día, digamos, ya tradicional, ¿no? Hoy en día tenemos modelos neuronales que permiten procesar secuencias que condensan toda la información de una secuencia en un vector y que a partir de eso podemos generar la respuesta que la gente puede terminar eligiendo para continuar la conversación. Entonces, en este ejemplo, digamos, tenemos una red neuronal recurrente, LSTM, una LSTM bidireccional o cualquier otra cosa que esté de moda hoy en día, que procesan las oraciones palabra por palabra y de esa manera van acumulando la información que van encontrando en un vector. Este vector que generan se podría considerar un embedding del input, ¿no? Es decir, que estamos mapeando el input de longitud variable a un espacio vectorial donde la longitud del vector es conocida y por lo tanto más manejable. Después, para generar una de las posibles respuestas, está la otra mitad de la red que usa como primer input justamente este vector de embedding que se generó antes, y el sistema va generando cada una de las posibles palabras una por una, usando, son autorregresivos, usando el output del paso inicial. O sea que
cuando la unidad una unidad tiene que generar una próxima palabra, se alimenta con la palabra anterior que se generó. Nuevamente, nos encontramos que los enfoques tienen pros y contras. En este caso, este enfoque generaliza muy bien. Va a poder procesar cualquier input que se le ofrezca, cosa que me olvidé de decir en el caso anterior es que no manejan bien todos los inputs, pero en este caso, para cualquier input van a generar una respuesta. El tema es qué respuesta, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que se pueden llegar a generar, uno se puede llegar a encontrar con oraciones que no vio nunca en la vida. Entonces, es muy difícil predecir o tener confianza en que el output va a tener algún sentido. También lo que pasa es que las propiedades que queremos que tenga el output generado son muy difíciles de tunear. Es muy difícil, a ver cómo explico esto. Es muy difícil, digamos, mapear los parámetros que uno puede setear en una red neuronal en propiedades conversacionales que tengan las respuestas generadas. Y bueno, y así llegamos a la otra forma de pensar el problema, que es pensarlo como un problema de retrieval. La idea es que podemos pensar a las diferentes posibles respuestas predefinidas que tenemos como documentos y que nosotros tenemos que rankear esos documentos como uno haría en un sistema de búsqueda tipo Lucene o Elasticsearch y ofrecer esas respuestas rankeadas al usuario. Como les decía, esta es la solución que terminamos implementando, así que tenemos un poquito más de experiencia en cómo tunearlo. En nuestros casos nos encontramos que si bien tenemos mucho control sobre las respuestas que se pueden dar, y estas son validadas con los agentes, lo que también termina pasando es que hay muchas respuestas que son redundantes, que básicamente dicen lo mismo de otra forma. Entonces, una cosa que también voy a explicar más adelante que hacemos es hacer clustering de diferentes maneras de las respuestas predefinidas que tenemos para justamente agregar un poco más de diversidad a las respuestas. Una vez que tenemos las posibles respuestas generadas, lo que vamos a hacer es, con un modelo de Machine Learning, ordenarlas, aplicarles un score, es decir, tenemos todas las, ahora lo vamos a ver más en detalle, pero tenemos todas las posibles respuestas, tenemos el input, calculamos un score todas con todas y las ordenamos por ese score. En este caso voy a explicar los pros y contras antes de irme más en detalle. Este modelo encaja mucho con la idea de tener una persona en el medio, human in the loop, justamente porque está basado en sistemas de retrieval, que desde el vamos fueron pensados para que alguien pueda hacer queries a un sistema y un humano evaluarlas. Como nosotros controlamos, en conjunto con los agentes, que son los podemos considerar parte de nuestro equipo para el caso, podemos definir a priori todas las características conversacionales que tengan esas respuestas. En este caso, estoy mostrando unos ejemplos, ¿no? Calidad, fluidez. Por fluidez lo pueden pensar en contrapartida a lo que generaría tal vez un modelo generativo, que puede llegar a ser, puede ser obvio de una que no está escrito por una persona, o en el caso de las reglas simples, el primer ejemplo, que no es tan monótono, que hay digamos, ¿cómo decirlo?, una armonía en lo que se dice. Y el otro tema que nos aseguramos es que haya diversidad en las respuestas. Es que, para dar un ejemplo, tal vez el agente nuestro no quiere directamente contestar la pregunta, sino quiere pedir por más información,
o algo por el estilo, y eso está bueno que el sistema lo sepa hacer. Y además, este tipo de modelos, o mejor dicho, un modelo de retrieval lo que tiene es como está bien estudiado y se viene implementando con larga data, ya tienen una forma que les permite tener buenas propiedades no funcionales, como son más fáciles de depurar, son más fáciles de optimizar en cuanto, digamos, a tiempo de cómputo. Y en nuestro caso, con lo que voy a mostrar ahora, el modelo que construimos tuvimos mucho de eso en cuenta. Poder responder rápido para llegar a la restricción que nombramos al principio, de que tiene que ser online la respuesta. Para empezar, nosotros usamos, digamos, una iteración posterior a Word2Vec, que se llama FastText. La idea de FastText es no solamente generar embeddings para las palabras en sí, sino generar embeddings para todos los n-gramas de las palabras. En teoría debería ser para todos los n-gramas, pero uno de los papers originales claramente recomienda que hagas entre 3 y 6 y te quedes con la palabra original y ya está. Esto mejora la performance cuando las palabras están mal escritas, por ejemplo, entonces lo hace más robusto a errores de ortografía. Y bueno, y otra cosa es que también termina funcionando bastante bien con las palabras, hace que los modelos funcionen bastante bien con las palabras desconocidas. Si uno estudió la ley de Zipf, se recordará que, digamos, con parámetro 0.5, las mitades de las palabras del vocabulario aparecen una sola vez en un corpus. Entonces, nos vamos a encontrar con varios casos donde usar FastText va a mejorar la performance. Por ejemplo, en castellano hay muchas palabras que, si bien uno no puede saber su significado, por su estructura o por su terminación, uno puede saber de qué clase de palabra está hablando, y en este caso este método lo explota. Bueno, y ahora sí el dibujito neuronal, por fin, lo que todos estaban esperando. Lo terminamos implementando así. Digamos, esto es lo que se llamaría una red dual. No es una red siamesa porque las dos subredes no comparten pesos, cada una aprende sus propios pesos. Entonces, una vez que se evalúan las dos redes, cada parte de la red más grande, cada subred, va a generar de vuelta un embedding, como casi todo hoy en día. Del lado izquierdo es el contexto, que es básicamente toda la historia de las conversaciones que sucedieron anteriormente, y por otro lado, de las posibles respuestas que ya tengo la lista generada. Bien. Se genera un score de similitud usando el producto escalar, o sea, distancia de coseno básicamente, y con eso se rankean las posibles respuestas. Pueden ver en la parte de abajo, digamos, el input de las dos secuencias están encodiadas con FastText, o sea, cada una de las palabras se reemplaza por el vector FastText correspondiente. Eso se alimenta a una red recurrente, que en este caso estaba usando SRUs. SRUs es una modificación sobre las unidades LSTM, que las hace bastante más simples, bastante más performantes en cuanto a necesidad de cómputo, y hacen que su cálculo sea paralelizable. Bajan un poco la capacidad de la unidad, o sea, pueden aprender funciones menos complejas que lo que una LSTM podría llegar a aprender. Lo que tienen de bueno es que son stackeables. Digamos, no tienen la limitación que capaz tienen las LSTM cuando uno empieza a usar muchas unidades, el aprendizaje se vuelve complicado. En el caso de estas, se pueden apilar
He visto papers que muestran hasta 10 y no tiene ningún problema. Y después del encoding que genera la red recurrente, se hace un polling especial que se llama self-attention, que ahora voy a explicar un poquito más, y con eso se terminan generando los embeddings. Una cosa que está muy buena con este modelo que hace como que la función sea separable, es decir, tiene dos grandes partes unidas por un producto, es que la parte de las respuestas se puede precomputar. No es necesario computar las dos partes al mismo tiempo. Entonces yo puedo tener precomputados todos los vectores de las respuestas y simplemente al momento de predecir, evaluar la red izquierda sobre el input y hacer el producto escalar sobre los dos embeddings generados, uno que ya estaba precomputado, que es una operación, una de las computacionalmente es muy liviana. Entonces simplemente me tengo que asegurar de evaluar la red izquierda. Y como ya dijimos antes, por cómo funcionan las SRUs, es muy fácil paralelizar ese cómputo. Si quieren saber más, ahí estaba el archive con la referencia. Este modelo fue publicado por la gente de Research de nuestra empresa, así que ahí pueden ver todos los detalles si están más interesados. Ahora voy a explicar un poquito más qué es esto de self-attention. ¿Cuál es la idea? La idea es enriquecer el vector de embedding que tenemos, en este caso de fastText, con información que me brindan las otras palabras de la oración en relación a una palabra en particular. No se entendió nada, voy a tratar de explicarlo más ahora. Imagínense una oración donde una de las palabras hace referencia a otra. Por ejemplo, podría ser, a ver, un buen ejemplo, el perro cruzó la calle y se cayó. ¿Quién se cayó? El perro. Entonces estaría bueno que se cayó, agarre un poco de la información del perro y así cuando es procesada, el algoritmo va a tener en cuenta esa información y buscar más relaciones con otras palabras. No, más relaciones con otras palabras no. Sino es como que el peso de las otras palabras con las que se relacione se le va a sumar y se va a comportar más parecido a las palabras a las que hace referencia. Puede parecer complicado, pero el modelo en definitiva es, otra vez, multiplicar por matrices. En este caso, se usan tres matrices adicionales para calcular por cada palabra tres nuevos vectores. Un vector que llamamos query, un vector que llamamos key y un vector que llamamos value. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una especie de template matching entre la query de una palabra y las key de todas las demás palabras, con un simple producto escalar. Lo pueden pensar como una proyección de los vectores query de cada palabra en los vectores key de las otras palabras. Esa proyección me va a dar un score que ahí no lo muestro, pero va a estar normalizado por softmax, o sea, otra vez, matrices, lineales y softmax. Y con esos coeficientes que representan qué tanto referencia la palabra que está enmarcada a la otra, se van a pesar los vectores value de las palabras. O sea, yo lo pienso un poco como una especie de cambio de base en un espacio vectorial, ¿no? Porque se hacen las proyecciones y después se suman los vectores de la otra base. No es tan así porque, como pueden ver, se hace el producto escalar entre vectores distintos. Pero esa simetría es necesaria porque si eso no fuera simétrico, lo que terminaría pasando es que todas las palabras se referenciarían siempre a sí mismas. Y justamente no es lo que queremos.
Y el único cambio sobre esto que hicimos en nuestro modelo es que usamos lo que se llama multi-headed self-attention, que básicamente es tener muchos vectores query, muchos vectores key y muchos vectores value aplicados al mismo tiempo, y después se une todo y se multiplica por una matriz como para que el algoritmo pueda encontrar estas relaciones en varias posiciones y entre varias palabras. Si no, esto va a favorecer algunas palabras por sobre otras. Bueno, el dibujito ese apareció ya 20 veces en esta PyData. Como decía antes, tenemos un montón de respuestas predefinidas y lo que generamos lo llamamos candidatas. ¿Por qué candidatas? Porque el algoritmo de ranking las va a rankear y va a agarrar un top de esas candidatas rankeadas, porque no le podemos mostrar todas las que tenemos al usuario. Un criterio que podríamos tener para elegir las candidatas es solamente por frecuencia. Por un lado está bueno eso, porque las opciones que los usuarios eligieron con más frecuencia generalmente son buenas, tienen menos errores de ortografía, están bien escritas, etc. Pero lo que termina pasando es que terminás teniendo mucha redundancia con las respuestas, y recuerdan, es algo que queríamos evitar. Entonces, tenemos algunos esquemas de clustering que nos ayudan a resolver esto. Uno es, volviendo a es usando el embedding que genera la subred derecha, podemos clusterizar. Eso podría ser no, tanto no. Se hace a priori, digamos, no es necesario hacerlo en el momento de hacer la predicción. O también, en algunos casos hemos probado algún esquema simple de clustering post-ranqueo, que simplemente decimos que si dos respuestas tienen el mismo score o tienen un score muy parecido, nos quedamos, digamos, con la mejor, porque consideramos que la otra es bastante parecida y hasta un cierto delta eso por desigualdad triangular funciona. Bueno, como esto es una charla sponsorada, llegó el momento del chivo. De arriba para abajo, estamos construyendo un framework de inteligencia artificial llamado Flambe. Si van a flambe.ai lo pueden ver. Lo usamos para construir nuestros modelos, no todos todavía, pero planeamos pasarlo todo a Flambe. Lo que tiene muy copado Flambe es que es un framework end-to-end. Te maneja la infraestructura, te levanta los nodos, en nuestro caso en Amazon, te los evalúa, te hace búsqueda de hiperparámetros, es bien end-to-end. Estamos muy contentos y con el que construyeron mis compañeros. Yo soy bastante nuevo, por eso lo digo con mis compañeros. Y lo vamos a terminar usando para todos nuestros modelos. Y bueno, por último estamos contratando. Hola, buenas tardes. Primero, gracias. Muy buena charla. Yo tuve la misma experiencia de implementar algo muy similar, tipo casi el mismo pipeline, casi todo igual en mi trabajo, con un problema un poquito distinto. Te quería preguntar, porque eso de hacer el producto al final tiene una onda, no sé si te habrás encontrado con el paper Manhattan, el STM, hay otro que usa C y R y varias cosas así. Y lo que yo me encontré es que a mí por el dominio particular no me andaba mucho ninguna de estas, que suele andar con el dataset de Ubuntu lo más bien, pero por ahí, bueno, no importa. La cuestión es, te quería preguntar, porque lo que yo encontré que cambiaba mucho era cambiar al final la terminación, digamos, por ahí poner otra cosa que no sea el producto escalar. Quería saber si probaste otra cosa al final, porque hay algunos papers que hacen la diferencia después del producto. Sí, okay. En este caso no, pero tuve la experiencia de haber usado distancia euclidiana y funcionaba perfecto, y con el producto escalar para nada. Sí, me ha pasado, no en este caso. Ok, gracias.